Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a Centro a la Olla, el programa donde el único y principal protagonista siempre, sí, señor, siempre es nuestro invitado y el señor Iglesias Brites Román. ¿Cómo estamos? Querido, ¿Bien? de semana a semana esa peluca se mantiene bien. Se mantiene, digo, la cortita, la tuya también. Felicitaciones. ¿Cómo trabaja la gente de la TV pública en maquillaje? Tremendo. Y el sector de peluquería. Sí. Espumita, Estás todo. abusando de eso. Es demasiado. Bueno. Tenemos un invitado impresionante. Impresionante. Tuvimos la oportunidad hace muchos años de hacer una nota en un mundial. Me acuerdo perfectamente. Pasado el tiempo y tenemos muchas ganas de seguir compartiendo, sobre todo con todos aquí en la Argentina, su saber, sus experiencias y sus miles de coberturas. Mira, le voy a preguntar si ese fue su primer mundial cubriendo rugby, cuando él fue un hombre que cubrió rugby, pero de la primera hora. Claro que sí. Y con esto distraigo a muchos que por ahí ahora se pierden. Claro, dicen, no, pero es especialista en otros rubros. Y no ven los anillos, pero el rugby volvió a los claro. Juegos Olímpicos, así que también tiene que ver. Pero bueno, los anillos lo identifican a él. No solo eso, una carrera de la gráfica a la tele que pasó por todos lados. No demoramos más. Por supuesto. Y aparte, ya es un pedazo de la Argentina, de la historia y del deporte. Sí, señor. Lo descubrimos. Dale. Nos acompaña hoy uno de los más sólidos exponentes del periodismo deportivo argentino, con una incomparable carrera en los medios de comunicación que lo catapultaron a la categoría de referente indiscutible para las próximas generaciones de periodistas. Super Sport, con la conducción de Gonzalo Bonadeo. Dio sus primeros pasos en medios gráficos en la década del 80 y en los 90 pegó el salto a la pantalla chica de la mano de Marcelo Tinelli en el primer Video Match. En 1994 participó de la transmisión inaugural de TIC Sports, señal con la que ostenta un récord envidiable, la cobertura de todas las ediciones de los Juegos Olímpicos desde Atlanta 96 a la fecha. Ustedes imaginarán lo que significa para todos los que hacemos los 6 de medianoche que Diego esté en su programa hoy aquí por primera vez. Hay mucha tensión, quizás por eso no hubo ni aplausos ni gritos, nada, estamos todos bárbaros. Para mí es un placer, no sabes los nervios que tenía, estaba de acá. Con el correr de los años, participó en la conducción de distintos programas en televisión abierta, de cable y en radio. Polifacético, en 1996 escribió el libro Pasión Olímpica y 5 años más tarde se animó a poner su voz para la adaptación al español de películas animadas como Cars 2. Divertido porque es una enseñanza, es un aprendizaje. Orgulloso papá y abuelo, yo te voy a subir a Instagram. Le damos una cálida bienvenida a Centro a la Olla a Gonzalo Bonadeo. Me retiro ya definitivamente. ¿Para bienvenido. Faltaron un montón de cosas. Pero posible bueno, un informe no pasa tuyo. Nada, no pasa nada. Es divertido, es bueno, hay cosas, muy buenas experiencias. Decían lo de los Juegos Olímpicos, imagínate que yo de chiquito soñaba con ser deportista, nunca lo logré, por supuesto. Y después, justamente, no en este canal, sino en la versión antigua que era en el edificio Alas, acompañaba a mi viejo cuando se hacían transmisiones muy escuetas de Juegos Olímpicos, con lo cual era un sueño poder mirar un Juego Olímpico y encima transmitirlo, pues previo a nuestras aventuras del 96, que la medalla argentina en voleibol del 88 se vio por televisión brasileña. Claro. Acá no se daba nada, se daban los partidos de fútbol, de Gaby la final, con lo cual encima dieron cuando perdió y no cuando ganó. No había ninguna cultura olímpica. Y había mucho temor en cuanto a, nada, ¿qué vas a apostar a salto con garrocha? Es impactante esto, ¿eh? Primero quería agradecerte por haber venido, No, Gonza, muchas gracias. Un lujo tenerte. Impactante pensar que no se televisaban los Juegos Olímpicos prácticamente. No, el 92 que veías ahí las imágenes, ese año también, aparte de Carolina, logramos con Juan Pablo Varsky y transmitimos la ceremonia inaugural de Barcelona. Y después lo único que había era un highlight que hacíamos nosotros los domingos en el programa. Era todo lo que se veía. Increíble. Ni siquiera cuando Muñoz y Frana ganan la medalla de bronce. Es eso, es el... Viste que a veces se dice, no, la gente quiere. Entonces, la gente quiere que hablemos de Boca y River, nada más. No, yo escucho justamente de la mano de mi viejo desde que soy chiquito, la gente que sabe lo que la gente quiere. La gente de televisión y no es verdad eso. Hay que arriesgar, hay que apostar. Más aún teniendo el cable, ¿no? Decir, mira, tenemos 8 señales de cable, 24 horas por día. No puedes arriesgar con 2 horas para algo. Si te va mal, lo levantaste y se terminó. Pero no, bueno, con la lógica de lo que quiere la gente, nunca hubiéramos transmitido un Juego Olímpico. Es cierto. Nunca. ¿Cuándo podés fechar tu comienzo a trabajar en deportes? Porque de la mano de tu viejo fuiste de chiquitito y ya estabas... Sí, qué sé yo, por ejemplo, en el 78
ya hacía rato yo llevaba acompañando a mi viejo a ver, es la forma de estar con los fines de semana. Entonces veía rugby, tenis, polo, básquet, atletismo, natación, hockey sobre césped, hockey sobre patines, handball, de todo vi con el fútbol un montón. Fútbol veía más con Macaya que con mi viejo, que me llevaba a la cancha y cuando yo tenía 8 o 9 años decía, pone cara de grande, pi, porque iba colado con él a la cabina. Muy bueno. Y qué sé yo, en el año 78 mi viejo es jefe de prensa del Mundial de Hockey que se hace en Palermo, en el campo de polo, cancha de césped natural. Y yo terminaba las clases en el Centro Cultural Italiano, terminaba a 2 de la tarde, me iba volando para ahí, tenía mis vouchers de Pampernick, que era sponsor del torneo, entonces me sentaba con las hamburguesas en la tribuna a mirar todo. Y eso fue clave para yo empezar en el diario en el 81, porque iba a empezar cubriendo partidos de segunda división de rugby. En La Nación. En La Nación, y me dicen, mira, de hockey, mirá, vi el Mundial 78. Ah, idiomas, sí, hablo 3 idiomas. Y ahí arranqué con mucha suerte, tuve 30 días de equivocarme y de cobrar, era un lujo. Así que tuve esa suerte ¿Y también. arrancaste con rugby en La Nación? En realidad fue esto y después sí, segunda después división, que además tenía un jefe de sección de rugby que sabía que yo vivía en la zona norte, entonces me daba San Cirano, Pucará, ¿A quién era? el Beto Fidalgo, un capo. Mi primer, es más, yo creo que sí, después me dijo, no, vas para el norte, San Patricio, Claro. kilómetro 48. Sí, Pilar. Bárbaro. al fondo. Pero me ayudó mucho, por ejemplo, al primer partido que cubrí, Pucará Alumni, llegué tarde, porque llegué a la estación Bursaco y me equivoqué. ¿Viste cuando te aparecen los bondis verde o rojo? Sí. Bueno, yo tomé el verde y era el rojo, Claro. con lo cual llegué al segundo tiempo. Impecable. Y ahí tuviste que hablar con alguien y preguntarle Y más o claro, menos. porque Puerta del vestuario. y es que es ese punto, la gente hoy por ahí no lo entiende, pero en esa época para tener la formación en los equipos tenías que pedir la tarjeta al árbitro Claro. y copiar los nombres. Y a veces no los identificaba después a los jugadores y salía mal el resultado, el autor del try, te miraban con cara rara en la próxima. Claro. Nada, era todo muy artesanal y a la vez muy nutritivo, pues te obligaba a estar atento. Yo en la apertura dije, tuvimos la suerte de entrevistarlo a Gonza Sí, para señor. Canal 26 en el Mundial de justamente del año Inglaterra. 2015 de Inglaterra. Sí, increíble. Pero nos encontramos en Cardiff, en la previa de Argentina, justo hablamos Contra de Cardiff, Irlanda. de los Pumas, ante Irlanda. Ese Mundial de rugby fue el primero que cubriste. El único. Curioso, es muy Ah, curioso. mirá vos. Era algo que me faltaba, nunca lo había planteado. Además era muy raro porque el canal no transmitía, el rugby ha sido historia. Además, yo formé parte del grupo de evangelización del rugby en Claro. Argentina con el Negro Cosi y con Pablo Mamón, y íbamos por las canchas, por los clubes a explicar en Belgrano Athletic que a la señora no se preocupe que este cable no es de electricidad. La niña no suele claro. electrocutar, es de video. Claro. Ir a Cuba, que nos sentaban en el medio de los socios vitalicios a relatar el partido. En Cuba no te dejaban ni entrar cámaras. Partido Olivos-Belgrano en Olivos, por ejemplo, las dos camisetas son parecidas. Claro. Entonces había que hacer un ejercicio para lograr, por ejemplo, que los jugadores de un equipo no tuvieran 3 números 14. Y camiseta, esta era la de mi tío, todos distintos, ¿viste? Claro. Son todas iguales. Claro. ¿Por qué? Para que la gente en casa sepa que está bueno lo que está viendo, ¿no? Que es prolijo. Y como Olivos tenía que cambiar camiseta, les clavamos una negra con el escudo de Olivos, hermosa, con números del 1 al 15, y a partir de entonces Mirá. empezó a fluir. Pero claro, el canal no transmitía el Mundial. Y veníamos de una Copa Davis en Bruselas, me dice, bueno, andate al Mundial a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que llegaron a las semifinales. Claro. Y ese partido con Irlanda, que mis hijas me gastaban porque sabían que yo estaba llorando en la tribuna. Porque para mí los Pumas es algo fundacional en mi vida, ¿no? Mi viejo dice que a los 2 años yo estaba con él en Gimnasia y Esgrima viendo un partido de los Claro. Pumas. Entonces sí, hincha, tomando distancia pues para decir lo que me pareció el partido, ¿no? Pero fue inolvidable porque además hubo mucha... Agustín Pichot tuvo un gesto extraordinario con nosotros. Agustín es un hombre muy vinculado a ESPN. Sí. Y nosotros teníamos como mensaje que íbamos a poder hacer 3 notas por semana con los jugadores argentinos. Y Agustín dijo, no, necesitamos difundir, tuvimos 3 notas por día. Por día. Cada día que atendían los Pumas teníamos 3 entrevistas para hacer. Claro. Es cierto, lo Sí. recuerdo. Y la verdad que nos fue muy placentero todo, muy agradable. Además, gente que yo, Juan y Hernández, somos compañeros de Esplanada, en el mismo colegio. Ajá. Mirá vos. Sus hijos van al mismo colegio del que va Fermín todavía, mi hijo, varón. Y nada, bueno, en un momento el cuerpo técnico me enganchó en Cardiff justo para jugar al truco un partido, entonces como le fue bien el partido con Irlanda me hicieron jugar después. De Bueno, después ya no vuelta. pudimos, anduvo todo mal. Para mucha gente no lo recuerda, Sí. sí, la gente que siempre miró rugby, vos estabas en ESPN antes de esto que vimos. Era de- Telesport Claro. y recién los primeros partidos con el micrófono y ESPN se empezaron a ver. Primeros partidos de rugby que Sí, se transmitían. en realidad no, estaba antes lo del Gallego Pulido, No, el o sea, Gallego, pero acá sí, Nicanor también. cuando se hace cargo
Pepe Irusta de este tema, empezamos con una aventura que era muy difícil de llevar adelante. En algunos clubes nos atendían bárbaros, en otros era muy complicado. Que la explicación era, miren, hoy nadie imagina que no haya sponsors en el rugby. En esa época solo los partidos de los Pumas. Claro. Es cierto. Entonces decíamos, ¿para qué sirve? No va a enchastrarse la historia del club. Lo que vas a poder es cambiar el calefón más fácil. Claro. Tener un mejor quincho, hacer una cancha de hockey sobre césped sintética. Y bueno, y se fue ayornando de a poco. Hoy mantienen algunos clubes sus tradiciones, ¿no? Hace poquito recién se permitió en Cuba votar mujeres. Sí. Pero el rugby, como el hockey, hace rato dejaron de ser tan elitistas como se planteaba. Me ha pasado por mis hijas lo del hockey. Y cuando vos ves los equipos de hockey que juegan, primero hay más de 300 equipos en el AMBA cada fin de semana en categorías inferiores. Y la cantidad de... Huracán, San Lorenzo, Vélez, Ferro, River, Boca, Independiente, Racing, Tristán Suárez, Camioneros, Defensa... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo que son elitistas? No, por suerte está súper expandido. Y con el rugby pasa algo parecido. Saben que Camioneros tiene equipo de rugby. Sí, Pero no puede jugar por la norma de la UAR que prohíbe jugar clubes que tienen deportes profesionales. Claro. El rugby en la cárcel estuvo Coco Derigo Bueno, acá también. es fantástico. La verdad que son deportes... Nada, yo soy un fanático y cada vez más soy fanático de los clubes, ¿no? De los clubes como lugar de arraigo y de salvación de muchos pibes. Gonzalo, yendo ahora al presente un poquito, que quería aprovechar toda tu experiencia. ¿Cómo ves el periodismo deportivo en la Argentina hoy en día? Y si querés de afuera también. No. Tiene mucho esto de solamente polarizar o hablar solamente de un solo tema. Sí, los periodistas, esto lo hablamos fuera del aire, ¿no? Pero muchas veces los periodistas pedimos que los deportistas se rebelen. Que el Changuito se rebele, que, no sé, Juanfer se rebele. ¿Cuándo nos vamos a rebelar nosotros? Pero no rebelar del mal modo, no decir porque sí a algo que no, haciéndonos guapos. No, yo entiendo que todos tenemos que defender nuestro laburo y ser prudentes y cuidadosos, pero no puede ser que haya lugares donde productores y periodistas no discuten ni charlan. Durante mucho tiempo, o sea, o es la dictadura del periodista o la dictadura del productor. Y así no se construye nada, así no se debate, así es muy complicado. Entonces, quedamos atados al minuto a minuto, que es el minuto que ya pasó, muchachos, y es relativo. Porque no es como, a ver, estamos en un tiempo en el cual las encuestas están totalmente bajo sospecha, ¿no? Sí. Ni sospecha, ya no funciona. Pifian. Sí. No aciertan a veces ni siquiera el ganador, ya no la diferencia. Bueno, el tema del minuto a minuto sirve, naturalmente, yo no reniego, genera publicidad, la gente, bueno, todo bárbaro. Hoy, con tanta atomización, cuando vos no tenés más lo de Tinelli, 30 puntos de rating en un programa, cuando llegás a 8 o 9 sos Gardel, es porque está todo muy atomizado y es muy difícil establecer esos números. Entonces, creo que hay periodistas que para mantener su lugar, habiendo un micrófono para 20, y se bancan cualquier cosa. O tiran con codazos cualquier barbaridad. Y encima está lo digital. Cuando te hablan de periodismo digital, yo creo que son dos cosas separadas, que conviven, ¿no? ¿Vos has incursionado ahora con fuerza? Sí, prestando atención a las cosas, pero... ecuación. Cuando dicen que Sabela se murió y no se había muerto, ¿qué haces vos? ¿Qué hace un periodista normal? Va al Día de la Plata. O llama a estudiantes o al portal de estudiantes. Tal cual. Y te das cuenta que no, cuando dicen que se murió el Papa alemán, ¿te acordás? Sí. Una semana antes. Claro. Lo que haces es ir al Bild, no quedarte con lo que dice un tipo en Twitter. Entonces también está esa cosa que tenemos que aprender a discriminar entre lo digital, que es una herramienta, y el periodismo, que es otra herramienta. No es lo mismo. Y los que somos veteranos tenemos que sumarnos a lo digital. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo escribir algo hoy sobre Boca River y pretender que dentro de una semana valga la pena. Claro. Ya murió. Y a la vez... tampoco creer que todo es rápido y urgente, con lo cual escribimos cualquier basura. Pero hay de todo y creo que hay gente muy experimentada que es muy precaria y pibes que vienen con mucha garra y con mucho entusiasmo y que lo hacen muy bien. Así que no. O sea, es que es imposible no meterme porque me apasiona y porque además, de alguna manera, también el remo es un deporte que alguna vez nos dio tanto a los argentinos, que sigue existiendo, pareciera que no existe más. Está lleno de remeros, y vos lo sabés bien. Sí. ¿Por qué no podemos volver a tener un Caposo Guerrero? Bueno, lo que más acá tuvimos, De Midi, sí. lo de Mide ni hablar, pero digo, ¿qué pasó en esa Argentina que no pasa ahora? Bueno, para empezar... Perdón, para poner en contexto, digo, ¿qué pasaba en Argentina que iba a un Juego Olímpico y podía meter un oro en remo? Claro. Una plata con De Mide. Mirá, una anécdota que me remite otra vez a mi viejo. En el año 73/74, mi viejo y Magdalena Ruiz Guiñazú cubrieron para Canal 7 con cámaras para noticiero
el estreno de la cancha de remo del Canal Aliviador, que no era nada demasiado distinto al Camino de los Remeros. Ya entonces teníamos un problema, porque todo Canal Aliviador necesita circulación de agua si no se pudre. Claro. Bueno, nosotros transmitimos en el 2011 el estreno de la cancha de Camino de los Remeros, de la cancha de remo, la pista de remo. Era un preolímpico. Fue el mejor preolímpico de la historia para Argentina porque llevamos a Londres un equipo muy amplio, muy grande, donde inclusive hubo un cuarto puesto de Rossi Suárez. Sí. Pero claro, era tripartita la administración, porque estaba Nación, provincia y la Intendencia. Y finalmente nadie se hizo debidamente cargo, con lo cual se llenó de mugre. Y hoy es mucha mugre. Y es muy difícil remar en la Argentina. Por ahí, a ver, si no es en Nordelta, el Club Nordelta que presta, pero presta el agua, no es una cancha de remo, no es una pista de remo. No, claro. Y después del 2012 encima, se trajo un entrenador francés, si no me equivoco, que cobraba una fortuna y desarmó los equipos y se retiró Gaby Bess, que fue la mejor remera mujer de la Argentina en su historia, y se peleó uno y se peleó otro. Y viste que en el remo no van los del mismo equipo, del mismo club, sino que se arma un bote mixto. Sí. Bueno, es raro el deporte argentino porque es muy difícil lograr éxitos en un deporte que vos no tenés, pero más raro es desactivar un deporte que sí es exitoso, como ha sido el remo, y que, como vos decís, tiene mucha gente que lo practica. Hoy el canotaje está mucho mejor que el remo. Y yo entiendo que debe tener que ver con la conducción, que debe tener también con la posibilidad de que hay otros espejos de agua que son viables, no sé, ir al sur, ir a alguno de los ríos de la Patagonia, el litoral. Pero lo del remo es muy doloroso porque además, cuando el remero se queja porque no tiene botes o porque la pista de remo es un asco, lo apretan. Lo tratan mal. Pasa con muchos deportistas esto. Le pasó al chico del lanzamiento de bala hace poco, que le conseguimos la bala en una semana. Sí. Cuando se quejó, pues, no se quejó, dijo, necesitaría una bala para competir. Que es lógico, porque los pibes del lanzamiento de bala, la bala pesa lo mismo, pero el tamaño es diferente según la mano. Entonces no es lo mismo un tipo de mano grande que un tipo de mano chica, aunque pese lo mismo. Y la bala sale 10 veces menos que el sueldo de uno de los burócratas del deporte argentino. Entonces, ¿y al pibe que hicieron? Le dijeron, no, mirá, no te metas. ¿Te ofrecieron la Secretaría de Deportes? Sí. ¿El gobierno de Macri fue? No, el de Néstor. El Néstor, perdón. 2003. Perdón, antes. Sí. ¿Por qué dijiste que no? Yo nunca supe por qué dije que sí de entrada, ¿no? Pero, claro, a mí me llama Miguel Oliveto, Luis Oliveto, el árbitro. Sí, Oliveto. Estaba conocido y bastante conocido de Miguel Núñez, que era el vocero presidencial en ese momento. Ahora fue en el de Néstor, estamos yendo muy atrás. 2003. Néstor, claro. Iban a anunciar acá mismo, en la Casa de Gobierno, que la televisión pública transmitía los partidos de eliminatorias para el Mundial 2006. Donde iba a estar el Negro Ávila, que era de torneos. Yo trabajaba en Teis Sports. Claro. Bueno, me llama Oliveto y me dice, mira, Miguel quiere reunirse con vos porque lo van a nombrar al Pato Filiol como secretario de Deportes. Y el Pato, para encontrarse con la prensa, van a necesitar una ayuda. Le digo, dale, me junto. Voy a la Casa de Gobierno, me atienden en la Casa Rosada, planta baja, me junto con Miguel. Aparece el Pato con, creo que Alberto Fernández. Le presento al nuevo secretario de Deportes. Digo, bueno, Pato, contá conmigo. A los 2 días suena mi teléfono, Miguel Núñez. Mirá, el Pato Grondona le dijo que no. Él laburaba como entrenador de arqueros de la AFA. Y el jefe quiere que seas vos. Pero el jefe ni me conoce, ni yo lo conozco a él. Y fue pasando y yo me entusiasmé con la idea porque me empecé a recibir... concretamente, lo primero que haría el presidente Néstor era, según me contaron, no sé si es verdad, esto lo charlé con Miguel, lo charlé con Alberto Fernández también, con quien tuve alguna reunión, con Claudio Morresi, estábamos juntos, que después Claudio fue secretario. Claro. Después fue Perfumo y después Claudio. Y claro, no querían que quedara la Secretaría de Turismo ni de Deportes en manos de Scioli. Y resulta ser que yo no era justamente un hombre muy afín. Entonces, y para colmo sí tenía una afinidad con los deportistas. Entonces del CENAR me llegaban mensajes, referencias. Y en algún momento me entusiasmé y tuve un arrebato de conciencia. Yo tenía una oficina que alquilaba en Balcarce y Humberto Primo, 7 cuadras. Ahí nomás. Sí. Estaba mi viejo, estaba Gillespie, estaba Guillermo Montenegro, que es amigo de hace muchísimos años, el actual intendente de Mar del Plata. Sí. Estaban yendo Hugo Conte y Waldo Cantor. ¿Qué Ateneo? Lo llamo a Miguel Núñez y le digo, no voy. Ahí. ¿Cómo no venís? Mi viejo estaba en la Casa Rosada esperándome. No voy. ¿Cómo no? No, mañana, pasado, si querés, sí, pero hoy no. No puede ser que yo diga, sí, juro delante de mi jefe, que es el presidente de la Nación. No sabe ni lo que yo pienso, porque además yo pensaba, digo, voy a hacer un lanzallamas. Claro. Porque hay mucho dirigente que es horrible en el deporte argentino. Y no es sostenible. No puede ser que manejen indiscriminadamente los dineros pocos que hay sin
rendir cuentas, esta extorsión al deportista, ¿sí? Esta cosa de que hay infinidad, al día de hoy sigue pasando. Hay ex deportistas a cargo de áreas del deporte que han apretado a otras deportistas por quejarse por la falta de, pongo un ejemplo inmediato, Anita Pelitero, que es una gran nadadora paralímpica, campeonato en San Pablo, en Brasil, me manda las fotos, le sacaron un hotel que no tenía ascensor a un equipo paralímpico. Tremendo. ¿Me entendés? Increíble. Y así infinidad de cosas. Así de yogur en el cenar para los pibes que tienen que comer un desayuno. Claro. Deportista olímpico. Pibes que son de la gimnasia tuvieron que poner un anafe en el hotel para poder cocinarse porque la comida del cenar es mala. No es para un deportista. Así todo el tiempo. Y así como hay muchos dirigentes que laburan bien, hay unas cúpulas que son muy, muy complicadas. Y yo en un momento dije, yo voy a durar 2 semanas. Me voy a pelear con todo el mundo y voy a parecer un loco. Más loco fui él, haberme borrado, ¿no? Pero porque yo estaba vestido con el traje. Mirá. Mirá Sí, vos, sí, sí, sí. Esto no lo Y sabía. le dije a Guillermo, vení acá, vamos a tomar un gin tonic. Me Ese colapsé. Gillespie en ese caso. Porque Gillespie- Obvio. No, y no sé por qué. Digo, además, pobre Gillespie, tenés que ir hasta allá. Bueno, nada, cosas. Y si tuvieras la oportunidad hoy en día, Yo le con dije a el paso Miguel, del digo, tiempo. Miguel, yo sé que hice muy mal, pero úsenme si mi cabeza te sirve, usame. No necesito un cargo para estar laburando ahí. claro. No hace falta. Y hoy me encantaría poder hacerlo desde un lugar que no me implique dejar mi trabajo. Imagínate, yo aceptaba el cargo, estaba laburando en Metro haciendo interés general primera mañana. Claro, de Entonces acuerdo. termino una reunión de gabinete con la baña y voy al día siguiente. No puedo. Claro. ¿Y quién me va a pagar dejar el laburo? Los laburos. Pero eso no quiere decir que yo no pueda ayudar, me encantaría. Me encantaría porque por una cuestión de experiencia, de conocer lógicas afuera del mundo. Mira, en este país, desde distintos sectores del abanico político, Sí. se habla de Rusia, China, Estados Unidos, Sí. Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Francia, Italia, España, Corea del Sur. Esos son los principales países en los medalleros olímpicos. Todas megapotencias, que son idiotas, que le dan bola al deporte los tipos. No. Fuimos al Mundial de Rusia. Putin era una belleza permanente, Moscú. Sí. Tipo, vimos. hoy Sí, va sí. de Ucrania. Claro. Qatar. En Qatar yo vi, no digo señoras desnudas por la calle, pero Normal. totalmente destapa- Sí. Hoy no pasa. Sí. Entonces es una herramienta de expansión el deporte. Mm. Y además, yo lo he comprobado desde mi condición de obeso, desde mi obesidad, que cuando vos haces deporte pensás mejor, te entra más oxígeno en la cabeza. O sea, el pibe que hace deporte va a estudiar mejor geografía. Entonces ya no es solamente el alto rendimiento, es lo del deporte de base. ¿Cómo Tal le cual. ganaste a la obesidad? Te iba a preguntar eso porque... En parte con el deporte, pero sobre todo con una nutricionista que trabajó. No como lo que te dicen, 200 calorías por día. Sí, dale. Laburá vos conmigo. Y me enseñó una gran cantidad de tips, de trampas. Por ejemplo, para los gordos es fatal que tengamos una porción chiquita en un plato. Ajá. Entonces me dice, mira, vas a poder comer pastas, porque más son hidrato de carbono, no hay problema, poco, y en la otra mitad del plato, para que sea igual, verduras o ensalada. Bueno, ¿por qué, les lo desafío, por qué es mejor el pan negro que el pan blanco para un obeso? Supongo que la ¿Por línea qué? integral es La mejor fibra que tiene que ver. ¿Y qué hace la fibra? ¿Te Te llena da más más? saciedad. Mirá. Entonces, para uno que se... No, quiero... Lo mismo, voy a comer un chocolate. Bueno, mira, espera, date tiempo. Vas a poder comer chocolate y en efecto tenía razón. Hoy como el chocolate que quiero. Me dijo un día, yo nunca dejé de comer pan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo le decía, le digo, si vos me haces un achicamiento demasiado fuerte, yo no vengo más para acá. Me Claro. armó todo un laburo, me demostró que a partir de los aderezos toda ensalada puede ser rica y variada. Esto empezó en octubre, me voy de vacaciones. Me dice, ahora te vas de vacaciones, tenés el desafío de comer afuera y elegir. Bueno, esforzate por elegir sano, porque ese es el gran problema de los gordos, que elegimos lo que queremos en la heladera o en el súper. Y me pasó con el tema de las medialunas en la playa. A ver. Claro. ¿Sabes qué? Vas siempre a Pinamar, habitud de Pinamar. Sí, claro. Sí, misma carpa. Pone un horario con la familia, agarra la medialuna, no coma más de 2 y no estén 3 horas tomando el té, porque además nunca empieza a trabajar el aparato digestivo. O sea, tómenlo en ese rato, lo demás que hagan lo que quieran. Vos tomas tu café con leche, tu mate, lo que sea, con las 2 medialunas y basta. No llevar la fuente a la mesa.
Los 3 ravioles que te comes de más de la fuente son los que te joden. Cuando tenés hambre estás quemando grasa, estás bajando de peso. Y así una cantidad de cosas y dale valor a 500 gramos en la balanza. No esperes 3 kilos por semana de entrada. La podés saludar a tu nutricionista, no hay ningún problema. Ina Steiner es una genia. Ahí Y Luis y Javier Murúa, que es mi clínico, que fue el que me dijo, la obesidad no es un problema. El problema es todo lo que trae. Claro. La hipertensión, la diabetes, problemas cardíacos, problemas de articulaciones. Hoy estás bien, en 10 años estás entre maderas. Tenemos a alguien que Hablando de salud, salud, ¿no? Sí. A ver. La producción estuvo trabajando. A ver. Qué grande Gonza, ¿eh? Qué fenómeno Gonza. Recuerdo cuando me llamó en la previa de una Navidad, yo estaba en Carmen de Areco, y me llamó por teléfono y me dijo, che, ¿querés formar parte de Despertate el año que viene, ahí en la mesa con nosotros? Obvio, le dije. No podía creer que me estaban llamando, Gonzalo, para eso. Y ahí empezamos, y no sé, la verdad, si habrá trabajado tanto tiempo con alguien, además tan infructuoso para su carrera como yo, ¿no? Porque esto debe haber sido 2011, Gonza 2012. Es decir, y desde ahí trabajamos siempre juntos. O sea que hace, no sé, 14 años, vamos para 15 años a trabajar juntos. Impresionante lo que me has nutrido. Bueno, anécdotas hay varias con él. Yo lo veía, el famoso tirarse del tiragoma y atajando en ritmo de la noche. Y después me tocó trabajar tanto con él, una maravilla. Anécdotas. En el Mundial de Atletismo de China 2015, las anécdotas de los almuerzos eran bastante particulares. No había manera de que nos entendieran qué queríamos comer. Hay una anécdota, Gonzalo, que es que nos invitamos a trompear al aire. Me empezaron a llamar de todos los medios. Cuando te invité a pelear, como arrugaste. Y la otra es que sos el Celestino de mi relación con Virginia, básicamente. Contá eso, porque sos mi Celestino. Te quiero, Gonza, te mando un beso. Yo les quiero que la gente entienda que yo debería haber peleado de verdad con Guido. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece, cuando viene un mega evento le digo, por favor no lo hagas. Ahora, si no, me manda cosas que él encuentra en las redes. A ver. Por ejemplo, se va a matar de risa, pues sabe lo que voy a decir. En el año 2016, primer día de los Juegos, Peque Pareto gana la medalla dorada. Por Peque hay una debilidad muy especial, de Guido y mí especialmente, y de ella hacia nosotros también. Que esto nos pasa mucho con los deportistas. Peque venía ya 2008 una medalla de bronce, 2012 la pierde por muy poco. Ella se había preparado muy fuerte para el 2016. Bueno, gana medalla, yo me conmuevo, porque además recordemos que el judo es en un solo día, la carrera de Peque. Y al día siguiente, pues viste, hay gente que cree que todo es, que si en el 2016 el presidente es Macri, está mal que alguien gane una medalla. Y si en el 2012 gana una medalla Seba Crismani, está mal porque es Cristina presidenta. Están totalmente equivocados, no tienen idea de lo que uno piensa. Yo, si me das a elegir, y yo soy básicamente una persona que quiere la democracia porque viví en dictadura. Y después lo demás ya me parece matices y me da pena, no quiero discutir sobre ese tema. Pero bueno, hay otros que piensan que, claro, como yo laburaba, aparte dice, por la Corpo. Claro. Entonces, tipo que labura, no sé si labura todavía, pero labura en los medios. Guido me manda, mira, y me manda la captura y dice, yo me quedo afónico un día y medio. Por los gritos con Peque y porque además en el centro de prensa los caños de aire acondicionado son los mismos para un lugar chiquito como el nuestro, para el NBC, que es un estudio gigante. Entonces, lo que uno exhala, entra. Yo gritaba, me quedé sin voz. Y claro, Guido manda una captura, me dice, mira, este flaco diciendo, impostás emoción, te quedas afónico. Un tarado. Y como es un montón de cosas, y él se encarga de eso. Y bueno, Guido conoció a Virginia, que es prima de Carmela, de mi esposa, en una cena en casa. Y la verdad es que Guido no se enteró que Virginia se lo quería levantar. Mirá. Es al revés de lo que él dice. Mirá. Yo no fui Celestino y fue Virginia que se lo llevó puesto. No, la verdad que es una alegría y además Guido para mí es un ejemplo de autogestión. Los medios, ustedes lo saben también, en general los productores, los dueños de los medios no te piden más de lo que ellos necesitan. Entonces, si mañana te dice, mira, te voy a pagar para que hagas el programa de Quilmes, va a ser solo Quilmes. Y cuando el chico se queda atado a eso, pierde una chance de crecer y de aprender. Bueno, Guido pasó
de laburar como cubriendo básicamente a River, empezamos a laburar en Despertate, viene a los Panamericanos de Guadalajara y relata por teléfono y sin imágenes la medalla dorada de un chino que jugaba por Argentina al tenis de mesa y quedó como un sello distintivo. Cuando lo editamos con las imágenes fue fantástico todo y el entusiasmo de él y el relato que hizo, que era un tipo que no parecía no haber estado nunca en eso. Y hoy se capacita en judo, se capacita en taekwondo. Y una anécdota rápida, en el Mundial de Atletismo creo que fue una cosa mágica haber cubierto 4 mundiales de atletismo en el estadio, para mí es increíble. Con el privilegio de que además hay una serpentina al final de la pista donde están los medios internacionales que transmiten, incluidos nosotros. Entonces Guido, ponele 2013 en Moscú, le quiere hacer una nota a Justin Gatlin, un velocista norteamericano, y Gatlin no le para. Guido habla, balbucea a Guido, no le para. Segunda vez, no le para. A la última vez le dice, ¿cuál es el problema? No, yo no doy notas a la gente que no sabe hablar bien inglés. Al mundial siguiente, Guido llegó hablando bien inglés y Gatlin le dio la nota. Mirá, impresionante. Porque además en el canal hay profe de inglés de hace mucho tiempo, que no siempre lo aprovechamos. Entonces está eso, es decir, el valor agregado. Exacto. Es fundamental. Consejo para los chicos, aprovechemos. Es que es para nosotros. También. O sea, es para nosotros. No, digo, si no lo haces vos, no te lo va a pedir nadie. Nadie, o sea, en Tokio, que fue donde nos peleamos a trompadas con Guido, Recordame esa situación. fue otra historia parecida. Los portales que creen que como vos estás de un lado... Yo laburé y cobré para Telefónica y Telecom al mismo tiempo en un Juego Olímpico. Y no soy un mercenario y no sé quién... y no va mi ideología atrás de eso. Porque además, ya a esta altura en el mundo, la ideología es una cosa muy lábil, ¿no? Sí. Muy gelatinosa. Sí. Y menos cuando hablamos de deporte. Entonces, pues te dicen, no, porque vos sos el culpable. ¿Por qué del desfinanciamiento no dijiste? Todos desfinanciaron el deporte. Primero Duhovne con Macri, después no lo repuso Fernández y ahora tampoco pasa. Y ahora encima hay gente que desde el deporte te dice que ¿para qué quiero 80 palos si con 30 alcanza? Claro. ¿Entendés? Una falta de respeto. Tipos que dicen que una maratonista que corre 2 horas 40 no es de alto rendimiento. ¿Pero quién sos? Entonces, estas cosas... Me interesa preguntarte eso, porque estaba viendo comparaciones respecto a Colombia. No voy a compararme con China ni Estados Unidos. es lo cercano. Colombia, vamos a compararnos con Latinoamérica. Chile. ¿Cuál es la inversión de Argentina hoy en deporte? Se supone son 30 millones de dólares por año porque existía la ley del ENAR, que era el 1% de la telefonía celular, que no es plata del superávit fiscal, no es plata del presupuesto. Es una parte, ¿sabes cuánta plata es? A ver, es plata que sale hoy, con la misma norma, ya no es telefonía celular solamente, sino que es telefonía, internet y cable. Claro, son empresas que manejan todo al mismo tiempo. Poder financiar el deporte argentino, tal como lo plantea la ley hoy, para una casa, ¿alguno de ustedes tiene una casa con cable, internet y 4 celulares? Ponele. Sí, ponele. Bueno, en una casa con ese estatus son alrededor de 890 pesos más por mes. Claro. O sea, ¿qué vale 890 pesos hoy? No lo sé. Un alfajor triple, por Debe eso. estar Por más ahí. o menos. Sí. Entonces, cualquiera que diga que no, está mintiendo en el argumento de decir que no. Porque no se le saca parte del Estado, porque en todo caso quizás lo paguemos nosotros, como tantas cosas. Como o sea, siempre. claro, Igualmente pero lo paga a el ver, ciudadano. Cuando vos te dicen, che, de la nafta estás comprando, solamente estás pagando el 25%, bueno, acá déjame darle esa plata al jubilado, al maestro, al Garrahan y al deporte. Claro. ¿Para qué pasó con lo de o sea, con esa ley en sí? La derogó Duhovne derogada. porque consideró que era un impuesto distorsivo, que no era un impuesto, no era el Estado que se le cobraba. Claro. Y es ahí donde yo digo, ¿por qué no lo ven? No hablo, insisto, yo creo que resignaría plata del alto rendimiento porque deberían poner millones y millones y millones y millones para el deporte de todos nosotros. El 95% de los argentinos hacemos actividad física, caminar, nadar, andar en bicicleta o hacer deporte. Sí. Tengo la fortuna de tener a mi hijo en un club de barrio llamado Casa y Pesca en Don Torcuato. Sí. ¿Sabes la 202 en el cantidad de equipo. eso? ¿Sabes la cantidad de pibes que sacas de la calle? Sí, tal cual. Tuvimos un Halloween, una matiné hace poquito para recaudar fondos para distintas cosas. Había 400 pibes del barrio que los papás lo podían dejar en paz en su primera experiencia de baile y nosotros haciendo de patovicas para que si no venía tu papá no te ibas. Y eso se multiplica por 1000 de Sin pantallas, además, en la mano. Absolutamente. Bueno, esto se traslada a muchísimos casos, a muchísimos ejemplos y además implica menos patrullero en la calle. Hay un club que se llama Claridad en Ciudadela, donde fue a jugar Fermín el otro día al básquet, y yo saqué una foto del eslogan
que es nuestra calle es el club. Claro. Y para mí es muy gráfico eso. Se solucionan problemas políticos, muchachos, dándole bola al deporte. Y no diciendo River es un club rico, no le vamos a dar subsidios. River tiene 48 actividades más, 70 actividades más. ¿Cómo no lo vas a bancar? Dicen, no, el Yacht Club Olivos. El Yacht Club Olivos tiene 400 pibes de 10 años que andan en Optimist, que están en el agua en lugar de estar en una estación de servicio clavándose un porro. No es un tema menor. Es fundamental. Ahora la 6. Está muy bueno que vos sigas con esta cruzada. Olvídate. Y para agregar algo más, sacás camas de los hospitales y la gente hace mucho deporte. Pero olvídate. Es salud pura. Olvídate. A ver, Fermín juega al básquet. 12, 13 años los pibes, U13. Cuando vos lo ves jugar, te das cuenta, para mí 2 cosas son claves. Una, si hubiera una pelota de básquet, intentemos nosotros trotar haciendo picar la pelota de básquet con la derecha o con la izquierda. Nos caemos al piso. Sí, o sea, ya es una cuestión de coordinación. Sí, sí. Y la otra parte es la cuestión cognitiva. En un partido de básquet, 5 personas de uno y 5 del otro. Si alguno de los 5 desentona, pierde el juego de ataque o pierde el juego de defensa. Descoordina. Y los pibes lo entienden. Y se dan cuenta que la jugada que es rulo, es por acá, se cruzan, pasan. Es fascinante porque esos pibes tienen, a partir del deporte uno entiende muchísimas otras cosas. Está acostumbrado a la cuestión cognitiva, desarrolla su cerebro. No lo quieren ver ni siquiera para hacer demagogia. Es un espanto. Lo peor es que hay gente que es del deporte. Que Luis Caputo, si no me equivoco, es del Club Newman además. Y creo que jugó en la primera Newman. Sí. Me parece haberlo visto jugar inclusive acompañándolo yo a mi viejo. Por dar un ejemplo. El presidente, a ver... Está todo relacionado arquero. con arquero de fútbol, Castañeto fue arquero de Gimnasia de Lima de la Plata cuando ascendió ganando la Racing. Claro. Hay mucha gente que sabe lo que... Bueno, la Coneja Baldassi, pero está a favor de la ley. Coqui Chica, que es sanjuanino, jugó en las inferiores de River, después en San Martín de San Juan. Y San Juan tuvo un modelo, por ejemplo, de las pantallas. Hicieron un programa piloto llamado Recreos Activos. El recreo largo de las escuelas, ellos veían que los pibes estaban todos tiqui, sin darse bola. Afuera los teléfonos y por lo menos 10, 15 minutos jugando a la pelota, jugando al básquet, haciendo alguna actividad deportiva recreativa entre todos. El deporte es una herramienta apenas menos importante que la educación escolar. Esto que decía también Gonza, y bancando obviamente la tesis, pero de que a la gente no le podés creer que solamente pide algo, por ejemplo fútbol. Nosotros somos muy futboleros también, digo. Cuando llegan los Juegos Olímpicos, la gente, vos escuchás vamos a ponerlo en términos de Neusta, Antonia Rosa que dice, qué bárbaro, el handball, estaba viendo el abonadeo, o la natación, o salgamos de lo más conocido, la gimnasia artística, ni hablar, todo lo que pasa en el agua. Es decir, vos contás cosas que la gente se empieza a enterar ahí y la disfruta y la consume. Y todos con la camiseta argentina. Bueno, es que hay... Y no es River Boca, quiero decir. Y además hay algo particular que uno advierte. Hay mucha gente que siente, sobre todo en Panamericanos, que por ahí no hay más argentinos, también en el Juego Olímpico, siente ternura por la celeste y blanca, aunque el pibe no le vaya bien. El caso más emblemático es el de Fernandita Russo, a quien adoro, nos adoramos recíprocamente. Ella con 16 años se entera a través mío, porque la competencia de tiro no termina todas al mismo tiempo, termina de competir y va a Fercicut a hacerle la nota, y me conecta con ella porque yo tenía la planilla en vivo como iba compitiendo. Y ella aspiraba en su primer Juego Olímpico a ser 35ª. Y yo le digo, sos 20ª. Y se puso a llorar de emoción y abrazándose con la mamá. Fue 20ª. Y la gente dice, ¿te acordás la chiquita esta? Claro. Fue 20ª. No me hablen de que esto es la elección que nos da Velasco, la elección que nos da Federer, la elección de Michael Jordan. Michael Jordan ganó 6 anillos. Bueno, perdió 7 más. Claro. ¿Sí? Perdió más de lo que ganó. 8, 10 más. Entonces... Vos te peleás mucho con el exitismo. Es que... ¿Qué es el éxito? Es otra cruzada tuya. Mira, Wimbledon, hermoso, ¿no? Yo tuve el privilegio de hacer una producción que nos habilitó la gente de Relaciones Públicas, recorriendo todo, inclusive la entrada de los campeones a la cancha central. Ahí nos enteramos que el trofeo de Wimbledon que se levanta, el dorado, no es el original. Lo inventaron para televisión color. El original es plateado. Una boludez. Pero bueno, cuando vos entrás en la cancha, por la puerta de los campeones, arriba de la puerta, que es una puerta vaivén vieja, hay un cartel tallado en madera con una parte de una poesía de Rudyard Kipling que dice: y si lográs tratar al éxito y el fracaso, esos dos impostores, de la misma manera. Es eso. No dura nada, es muy efímero todo y muy chiquito. Y como dijo Federer, perdió 46% de los puntos que jugó. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros no podemos estar charlando si solo existe el que gana. Totalmente. No. ¿Entendés? No, es necio, es lindísimo ganar. Hablando con los chicos, sí, no sería tan lindo ganar si no existiera la sensación de perder. Está todo bien.
pero no hay nadie que sea un ganador constante ni eterno en ningún rubro de la vida. ¿Por qué en deporte, no? Pero bueno, con lo de Tokio. Sí, no, y hablabas de lo de ideología y me acordé de tu viejo, porque nosotros tenemos la suerte de haber visto a los dos. Claro. ¿No? Somos de esa generación. Yo también. Digo, y Diego era un tipo muy ideologizado en la palabra y aparte de peleador y que defendía lo que pensaba a muerte. Sí. Y yo lo veo tan parecido ahora, digo. Sí. Ahora que estás flaco encima, claro, tan parecido a tu papá. Pero tenemos digo, cosas muy parecidas. ¿Qué cosas y te acercan y cosas te alejan? Si alguna no, te aleja? algo que tiene que ver con la política que a mí hoy me duele, personalmente, me duele mi propia conducta, porque cuando volvieron las elecciones en el 83, yo tenía 20 años, yo laburaba ya en el diario, pero domingo de elecciones yo fiscalizaba. Mi viejo me arrastró para fiscalizar por Alfonsín. En el 87, el día de Semana Santa, la pasamos muy bien y muy mal. Muy mal porque poco tiempo después nos enteramos de la verdad, que había una claudicación, que en lugar de decir vamos a poner un límite a esta gente que está rebelándose, se negoció con ellos. Pero lo que más me duele es sentir que hoy hay un sector de la clase política, la clase dirigente, que comete la misma irresponsabilidad que se cometió en el año 75-76, que es la de degradar la clase dirigente política delante de la gente. Entonces la gente o el pueblo no salió a reprochar que hubiera un golpe de Estado. No salió a darle la espalda, eso más allá de la violencia, ¿no? Y hoy hay mucha irresponsabilidad inclusive en los garrochistas, ¿no? Lo que pasan de un lado al otro, que no sabes lo que piensan, ni si piensan, en esta cosa de la chicana barata, en esta cosa del fake news, de usar la inteligencia artificial para favor. Entonces, es mucho. Digo, pero si yo me moría por votar. Yo, digamos, dejaba cualquier cosa con tal de estar en una mesa laburando. Inclusive mi viejo me enseñó, primero nos daba clase los sábados a la noche antes de la elección sobre cómo eran las boletas. Él guardaba las boletas de todos los partidos al final de la elección, de recuerdo. Mirá vos. Y nosotros hemos ayudado, me acuerdo una vez fiscalicé en el Centro Cultural Italiano en mi colegio de secundario, y me acuerdo que ayudamos a los pibes de la izquierda, del MAS y del Partido Obrero, por ejemplo, porque eran 1 para 8 escuelas. Claro. Entonces decía, vayan tranquilos, nosotros te cuidamos la boleta. Nos dejaban la boleta a nosotros, porque era así, porque había que defender. Mirá, en el archivo encontré hace poco imágenes de la marcha de la multipartidaria del 82 de diciembre, cuando asesinan a un laburante, un Falcón Verde. Y las columnas partidarias eran todas... Poquito antes de la guerra de Malvinas, ¿no? ¿Estamos hablando? Después. Ah, después. 82 es cuando ya empezaba a decirse que iba a haber elecciones. Y vos veías la columna de la izquierda, de la derecha, del centro, radicalismo, peronismo, partido intransigente, UOCRA, ESMATA, la CGT, todas las columnas identificadas pero bastante reducidas y ordenadas y conviviendo, y después la enorme mayoría éramos nosotros caminando solos, en respaldo de una marcha democrática. Le vamos a preguntar, porque tenemos que ir al brindis, tenemos otro segmento, ya vas a ver. Ahora vamos a seguir ahí. No, Menotti Bilardo, yo me acuerdo tantas cosas. Esperá, guardala. ¿Dónde estaba parado el padre? Nos vas a contar después dónde estabas parado vos, porque es otra cosa muy curiosa. Sí, por supuesto. Sabe manejar los dos temas, Gonzalo. ¿Te quedás? Sí, claro. Momento de seguir. Ya te veo haciendo trampa, ¿eh? ¿Querés descorchar antes que venga la cámara? Yo siempre estoy evitando el desastre acá, como digo. Esto de descorchar en vivo. Te sale muy bien. O casi en vivo. Pero Menotti Bilardo. Sí. Porque yo me acuerdo de la posición de Diego. Sí. En los 80 fue tremendo el tema. Sí, fue... La salida de Menotti, el arranque de Bilardo. Claro, fue un conflicto muy planteado y de divisoria de aguas, no solo Menotti y Bilardo, sino los que estaban encolumnados. Ajá. Y entonces el golpe cae en la volteada de Grigol, que no tenía nada que ver con Bilardo. Claro. Y además el equipo de estudiantes de Bilardo, el del 82 antes de que asume el seleccionado, mediocampo era Sabela, Russo, Troviani, el Bochapón, un equipazo. Gotardi, total. Trama, Camino que subía por un lado, Herrera por el otro. Entonces existía esta dualidad, esta chicana, este conflicto, que en realidad nace en la previa del Mundial 78. Yo he escuchado gente festejando que Brasil llegara a la final de la Argentina. ¿En serio? Sí, porque se chicanaban entre ellos. Ya pasaba en ese momento. Bueno, mi viejo no creo que haya festejado mucho el título del 86. Y yo no, para mí, o sea, yo empecé a ver fútbol con el seleccionado Menotti. Sí. O sea, empecé a disfrutar del fútbol de esa manera, porque veníamos un Mundial 74 horrible. Sí, claro. Y toda la etapa previa del camino al otro Mundial fue una gestación muy particular. Más allá del estilo sanatero del flaco, más allá de la cuestión así pragmática de Bilardo no comía vidrio y Menotti tampoco dejaba de ver videos. El nivel de presión que hizo el equipo de Menotti desde el 78 al 82, presión sumamente moderna, gran capacidad atlética. Tal cual.
no eran solamente líricos que tiraban caña. El famoso Presi en el achique. Que Sí, todo, que se usaba todo. muchísimo. Y en definitiva, ¿sabes cuál es la macana? Imaginemos que mañana viene, se pelean el Cholo, Simeone y Scaloni, y después de Scaloni viene Simeone. Sí. Y tiramos todo al diablo. No, o sea, quedémonos con el Menotti, sumémoslo de Bilardo, pero nunca, ¿Qué te pasó con Scaloni? Eso te iba a preguntar. Nos vimos compartimos tribuna en un momento. Sí, Bueno, claro, fui uno de los primeros fue el lote de los que eran totalmente escépticos, no entendía cómo Tapia había tomado esa decisión y muy pronto pedí disculpas públicas, porque fue un prejuicio absurdo, muy pronto, mucho antes de lo del Mundial, o sea, no es que yo sabía que venía algo grosso, pero cuando digo, este flaco, entre Andrada y Barovero, Boca y River elige a un arquero que no sé de dónde es, Diego Martínez. Aparece Cuti Romero, ¿dónde jugaba Cuti Romero? O sea, fue chico, sacando abajo las piedras cosas, siendo pragmático. Lo que hace el día de la final, con Di María jugando por izquierda, cuando vos decís, lo va a tirar a la derecha para frenar a Mbappé o para... No, lo tiró para la izquierda y fue patrón de partido. Hizo el desastre. Y claro, entonces ahí es donde uno dice, primero, ¿yo sé de fútbol como Scaloni? No, ni mamado. Y encima Scaloni está adentro, está laburando con los jugadores todo el tiempo. Es el que sabe cómo están anímicamente, cómo están físicamente. Nada. Es el mejor equipo que yo vi de Argentina. Es el mejor plan que yo vi de Argentina, porque es muy difícil armar la sucesión de Messi. Y él ya la viene armando hace rato. No excluyéndolo a Lionel, pero sí aprovechando las circunstancias para darle presencia a otros jugadores. Lo vimos con Brasil, acá en el Monumental. No, de Brasil, Argentina es incomparable también. Entonces, vos decís, título mundial, dos Copas de América, una en el Maracaná. La finalísima la gana por paliza. Sí. Le gana a Brasil 4-1. ¿Ya cuánto más querés? Vos sabés que el flaco Menotti, como técnico seleccionado, nunca le ganó a Brasil. Nunca le ganó a Brasil. Tal el estigma de los brasileños. Sí. Y hoy resulta que le pintaste la cara con un gol de 48 pases. Increíble. Mira, el otro día, ¿sabes qué revisé? Que se me había escapado. Sí. La jugada del penal de Di María, Sí. en la final del Mundial, Sí. es una jugada de 1 minuto y medio de posesión de Argentina. De 40 Claro. pases. Yo digo, pero si esto, ¿cómo no lo vi en su momento? Ni le presté atención a esto. Y esas pases que parecen intrascendentes. Estoy obligado a preguntarte algo, perdóname que te corte. Sí, es tema. Salud. Vamos a brindar primero Brindemos por ese, salud, por la ese salud. equipo, el mejor de la historia. ¿Decís? Espectacular. El archivo, ¿cómo hiciste para tener semejante archivo? Que no Mira. viene de ahora, no es algo de ahora, viene No. hace mucho tiempo. La parte clave fue cuando yo laburé en BCC, una señal de cable BCC, de claro. La Cable vivimos. Sports. Me ingresó el negro Juvenal ahí, donde lo que teníamos eran pocos partidos que venían en Umatic, comprados. Entonces yo necesitaba tener más material. Y empecé, yo al simultáneo viajaba por los torneos por la Nación. Sí. Y yo o alquilaba, o me llevaba de Argentina, o compraba alguna máquina VHS, dejaba grabando en el hotel, Wimbledon, Roland Garros, lo que fuera, y de ahí cortábamos partidos que normalmente no llegaban a Argentina. Entiendan, en esa época no llegaban partidos a la Argentina. No se transmitía. En vivo no se veía nada, se veía alguno de Gavi, alguna cosa perdida. Un día aparece en mi vida, también por el BCC, Daniel Di Chiara. Es alguien que, para que tengan una idea, Hay un archivo impresionante en internet. se ve. tiene películas de Gardel originales. Sí, sí, bueno. sí. Roberto Di Chiara es el papá. En YouTube aparece mucho, si lo ven van a aparecer archivos Claro. de Chiara. Bueno, Roberto era un capo total, fanático independiente, se entera que yo estaba fanatizado con esto, se me presenta en el canal, lo vemos en BCC, y me regala imágenes random del archivo, pero algunas de Bocchini. Bueno, a partir de eso me empecé a entusiasmar. Cuando termina Siglo XX Cambalache, Qué programa. bueno, a las documentalistas, Maricel Flores y Graciela García Romero, las indemnizan, entre otras cosas, dándole las latas de cine. Mirá. Donde había cosas convertidas y cosas que no estaban convertidas. Y a las dos les compré el material de deportes. Muy bueno. Las fui siguiendo. Aquí mismo, por un proyecto que le había presentado a la gente del gobierno de la Alianza, el proyecto era el siguiente. Yo sé que en este canal hay un archivo extraordinario que no se toca, sobre todo el de noticiero. Te digo, mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no pensamos en un programa que pueda ser un día? A ver, cuando vos tenés una lata de 1 hora de un noticiero de un día, hagamos el 14 de agosto de 1963, ¿cómo se vive en Argentina? Un Espectacular. programa de media hora, ponele, Buenísimo. donde mostrás la política, el deporte, las costumbres, la venta de un lavarropas, un choque acá en la esquina. Bueno, dale, ¿qué hacemos? Y salí por la puerta con unas latas, 6 o 7 latas de días específicos, a cambio de convertirlos en beta digital y con el acuerdo para decir yo no uso nada de este material hasta tanto el canal no lo use. Bueno,
Estuvimos cerquita, pero no lo logramos. Nos hubiera quedado con ganas. Mirá. Pero es algo, es muy, y así un montón de cosas. O sea, he comprado una enorme cantidad de partidos de Vilas a un coleccionista norteamericano que me dice, ¿vos trabajás para un coleccionista italiano? Le digo, no, ¿por qué? Me ubica, ¿no? No, porque me robó algo. No, mirá, yo soy argentino. Ah, bueno, ¿sos argentino? Me mandó un archivo con 40 partidos de Vilas, yo lloraba. No, Digo, espectacular. Tenemos que cerrar, lamentablemente, era Bueno, para pues, 4 programas más, Gonzalo. sí, Fue Vilas número 1 del mundo. Sí, claro. Por eso, No. por eso el Confirmado. ITF puso el número 1, puso el título de campeón del mundo el año siguiente al que Vilas no se convierte en número 1 para ser campeón del mundo. Puro norte, nota acá. Muchas gracias. Muchas gracias. por la invitación. Tomen nota lo del programa de archivo. Por supuesto. Quedó clarísimo, Atención, ¿no? agradecemos a Jamón. Jamón, que siempre está presente con las picadas. Adelante. Ya se Muchas gracias. se puede atacar Podés sin decir culpa. la que vos quieras. Lo que Sí, quiera. pasa que me da cosas sin escarbadientes. ¿viste? No, por favor. Y Gracias, Gonzalo. gracias por venir. Hasta el próximo show, amigo. Espectacular, por supuesto, acá, como siempre. Vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga, más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Tiros violentos aún no se sienten,